Cuando me dijeron que a las afueras de Moclinejo existía un lugar conocido como la Olla de los Muertos, la intuición me dijo que detrás de ese nombre tenía que existir alguna historia de misterio. Y tanto que existía. Ese rincón a las afueras de la villa es un enclave donde durante la Reconquista se produjo una terrible batalla. Los espíritus de aquellos cristianos y árabes que fallecieron en ese lugar parece que se siguen manifestando. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Eduardo, nos encontramos cerquita de lo que es el núcleo de Moclinejo, concretamente cerca de la Fuente del Chorro, y es curioso cómo un autor aparentemente serio como es Diego Vázquez Otero, este hombre que nació en Alpandeire y que se dedicó a recorrer buena parte de los pueblos malagueños, pues habla de que en este lugar ocurrió un acontecimiento histórico del que vamos a hablar, incluso también con su historia paranormal de trasfondo. Esto tiene que ver con una época, la de la Reconquista, o cercana a la Reconquista, y nos encontramos con personajes como Mulay Hacén, como el Zagal. Exactamente de qué tipo de conflicto bélico estamos hablando, que supuestamente ocurre en el lugar en el que nos encontramos o muy cerca de este lugar. Muy cerca de este punto, quizá no es este punto, es en las cercanías de Moclinejo, llegan los ejércitos de los Reyes Católicos, dirigidos por un tal Santisteban, y vienen de la zona de Antequera. Claro, geográficamente de la zona de Antequera hasta aquí es muy amplio porque cruza todos los montes de Málaga. Hay una batalla, pero no es una batalla convencional, es una lucha de guerrillas. Aquí en Moclinejo vivían familias de pastores, cabras sobre todo, y vendimiadores, que era lo que había aquí. Esta era una zona muy pobre y casi todos eran musulmanes de la época de la Reconquista. Cuando llegan estos ejércitos, no se enfrentan a un ejército aquí, sino que se enfrentan a unas familias a los que les quieren quitar las tierras, o se piensan ellos que les quieren quitar las tierras. Entonces es una lucha de guerrilla. Cuando los ejércitos vienen de Antequera, evidentemente venían armando ruido, levantando polvo, se les veía venir. Y esta gente que vivía en esta zona de Moclinejo, había unas incursiones y evidentemente tuvieron los ejércitos católicos, cristianos, tuvieron muchísimas pérdidas. Y posiblemente el historiador cuenta que hubo un punto llamado la Olla de los Muertos, donde masacraron a estos ejércitos que venían evidentemente sin preparación, porque venían a atacar a unos pastores. Sí, pensando que iba a ser todo muy fácil. Claro, y se encontraron con que de noche les aparecían y les diezmaban totalmente. De hecho, tuvieron que retirarse. Este historiador cuenta que fue en la Olla de los Muertos como haciendo un punto concreto de que hubo una gran batalla. Realmente la gran batalla fue en sitios muy pequeños donde los iban eliminando y se tuvieron que retirar. ¿Qué ocurre con las personas que vivían aquí? Asustadas, porque les ha venido un ejército, deciden marcharse a Comares. Entonces, no es que se marcharan en un día, sino que recogían todos los materiales, todos los muebles, todo el ganado que tenían y se iban monte para arriba hasta Comares, donde había un castillo grande, una fortaleza, donde iban a estar seguros, ¿no? Porque tampoco había una guerra como pudiera ser las que hay ahora. Al cabo de un tiempo se dan cuenta de que aquí no está pasando nada, de que no están matando a nadie, y entonces vuelven. El repartidor de la época habla con los que van volviendo. ¿Y usted quién es? Pues yo era el alcalde, yo era el médico, yo era el alguacil. Entonces les distribuye los terrenos de donde han vivido. Moclinejo era únicamente, no era un castillo, era la única zona plana que hay, que se llama ahora la zona del castillo. Era una fortaleza muy pequeña con 30 casas, y el repartidor
les dice: usted tiene su casa hasta aquí, pero tiene que abrir una puerta y esta pared le corresponde. Entonces distribuye lo que es el pueblo. Entonces vuelven otra vez y realmente no hubo más guerra que ese repeler a estos ejércitos que venían totalmente descontrolados, haciendo mucho ruido, mucho jaleo, y que derrotaron aquí. Claro. Es lo que luego se ha llamado la olla de los muertos. Claro, se habla de términos como olla de los muertos, cuesta de la matanza. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente ¿no? lo mismo. Entonces vemos, bueno, un ejército que llega de manera poco discreta, claro. Unos supuestamente simples pastores, pero que conocían bien la zona. Un grupo que viene a invadir y una gente que dice: pero a mí, ¿por qué me vas a quitar todo esto? Entonces, yo creo que ni se organizaron. O sea, eran, oye, que han venido a atacarnos, vamos a por ellos. Y alguien que está desprevenido, pues pierde. Con lo cual se puede decir que en realidad no hubo una matanza en un lugar concreto, sino que existieron pequeños enfrentamientos en diferentes lugares. Es más probable que sea una cosa así, porque no hubo una batalla de dos ejércitos uno contra otro. Aquí no había ningún ejército, aquí no tenían nada. Imagino que aquí murieron también muchos habitantes del pueblo, de la zona. Porque al igual que se hablaba de gente de Moclinejo, yo me imagino que vecinos del Bosque, de Almáchar. Es que hay que ver el concepto guerra hace 8 siglos que ahora. No tiene absolutamente nada que ver. Era un cuerpo a cuerpo, pero que eran grupúsculos contra un ejército. Que tampoco me imagino que estaban muy formados, sino que era gente que habían dicho: a ti te matamos o vienes con nosotros y te damos de comer. Entonces era una pelea algo diferente, algo extraño. Con lo cual estamos hablando de que son varios pequeños lugares seguramente, pero yo no sé por qué la tradición siempre ha hablado de este sitio concreto donde estamos, y de hecho Diego Vázquez Otero lo describe de una manera curiosa, ¿no? Que se produce la batalla, los árabes en la parte alta, los cristianos en la parte baja, con lo cual más desprotegidos, claro. Y que van muriendo, van rodando, lo hace de una manera casi romántica, ¿no? Van claro, rodando, pero ten en cuenta también que los historiadores tienen que confabular, tienen que fabular la historia, claro, para que el lector o el que escucha lo vea interesante. Claro, que se enganche. O sea, ¿no? si cuentan, en ningún sitio se cuenta la verdad. Entonces, si te cuentan la verdad, dices: bueno, en una batalla mataron a tantos. No, tienes que novelar un poco. Claro, le da ese toque narrativo, claro, ¿no? De hecho, decía que supuestamente en el sitio justo donde estamos iban cayendo todos los cadáveres de esos soldados cristianos, y que por lo tanto esto fue un auténtico caudal de sangre, ¿no? Claro, una masacre total. Claro, pero sí, no de dos ejércitos, sino de grupúsculos que, sabiendo dónde se encontraban las tropas enemigas, venían y derrotaban. A la hora de ir a buscarles había 4, porque es que no había muchos más. Exacto. ¿Y qué opinas de esa parte, ya entrando un poquito en el ámbito del misterio? Yo no sé si tú eres una persona creyente o si eres escéptico en ese sentido, pero sí es cierto que a mí me sorprendió cuando leí el libro Tradiciones Malagueñas, como digo, de Diego Vázquez Otero, que él haga alusión a personas, lugareños de Moclinejo, gente sobre todo mayor, que en décadas anteriores, y hablamos de posiblemente décadas de los 40, de los 50, de los 60, que se enfrentaban a visiones extrañas justo en este sitio. Él hablaba de los espíritus de esos árabes y de esos cristianos que se aparecían justo en este lugar, y que eso provocaba el terror de muchísima gente. ¿Eso también es narrativa? ¿Tiene algo de verdad? Yo me puedo imaginar, así de repente, que cuando hubo esas incursiones, esas batallas, al ser de noche, al no esperar que te viene un enemigo, porque no te lo vas a imaginar, el mismo soldado que vino a invadir se encontraba con una visión de repente, y lo último que veía era cómo le cortaban el cuello. Entonces esa imagen, a la hora de contarla de unos a otros, puede decirse que es que nos atacaban fantasmas, porque es que no se veían. O sea, ni lunas llenas, y además irían arrastrados gente que conocía absolutamente la zona. Claro. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo te cuento una historia, pero te la novelo, y tú la vas a contar al siguiente, y ya le estás diciendo: es que les atacaron los fantasmas. Y el tercero que lo va a contar va a decir: es que me parece que hasta aporta he visto algo más. Exactamente, es un poco así. La historia se conforma así. No hay datos específicos que digan: la olla está aquí, hubo tantos muertos.
Es una cosa muy genérica de 1500, una cosa así. Con lo cual, ¿tú crees que eso se habría quedado, esa sensación de miedo, de irrealidad, se habría quedado casi en el código genético y se ha ido transmitiendo de generación en generación? Yo pienso eso. Porque tú nunca has escuchado ningún tipo de historia contemporánea, o sea, de gente de ahora, aunque sea gente mayor, que haya vivido algo extraño aquí nunca, ¿no? En ese sentido, un lugar tranquilo. No, y luego lo penoso es que cuando se cuenta una historia y se coloca en una página de internet, alguien copia esa página de internet, ese alguien vuelve a copiar la misma página y es de algo que no es verdad. Sí. Se repite muchas veces y parece que es cierto. Entonces, yo siempre creo que hay que contrastar mucho cualquier tipo de información, sea de antes o sea de ahora. Que es bonito contar la batalla de la olla de los muertos y que se puede sacar algún beneficio. Sí, bueno, pues hay que dejarlo también, pero hay que darnos cuenta de que no todo es cierto y que hay mucha fabulación, y es lo bonito también. Desde Moclinejo damos el salto a otra encantadora villa, El Borje, donde hace algunas décadas un señor completamente anticlerical tuvo un curioso encuentro con una imagen de Jesús de Nazaret durante una Semana Santa. Este acontecimiento se convirtió en el origen de otro suceso que todavía se recuerda perfectamente en el pueblo. Bueno, pues hay una leyenda que yo llevo conociendo de toda la vida, de escucharlo de niños, de las personas mayores, como es normal en estos pueblos, pues siempre se cuentan leyendas e historias que parecen, bueno, algo extrañas o algo raras. Y aquí antiguamente, cuando en Semana Santa, la procesión del Nazareno, siempre acompañado por la Virgen de los Dolores, por la puerta principal salía lo que es el Nazareno hacia la plaza, y la Virgen de los Dolores antiguamente salía por la puerta trasera de la iglesia. Y entonces pues se unían en el centro de la plaza. Como es normal, pues se metía el sacristán o monaguillo, quien hubiera cuando eso con el párroco, se metía debajo del trono del Nazareno, y a la llegada de la Virgen de los Dolores movía lo que era la mano del Nazareno y bendecía el Nazareno, bendecía a la Virgen de los Dolores. Y cuenta la leyenda que una vez de esa, pues una persona dijo a viva voz, pues no se le cayera la mano al Nazareno. Y bueno, pues eso quedó ahí. Lo que ya a la gente le extrañó y se unió, creyendo que era ya a causa de este hombre decirle al Nazareno que se le cayera la mano, pues tuvo un niño y nació manco. Y pues ya la gente pues relaciona todo. Al nacer el niño manco, pues el Señor castigó a este hombre por decirle que no se le cayera la mano. Y es una leyenda que hace ya muchos años, ya muy poca gente la recuerda, pero todavía hay gente que la recuerda y la cuenta de cuando llegan los tiempos de Semana Santa. Y es una historia, pues bueno, es otra más, un mito que hay en este pueblo. Por último, es el momento de trazar un singular bestiario donde cabe de todo. Chivos fantasmas, espíritus de lavanderas, santones, seres monstruosos, milagros. Y es que en El Borje hay cabida para todo. Bueno, José Antonio, aquí en El Borje, donde nos encontramos, concretamente en un rincón muy especial, que es esta casa del bandolero, del Vizco del Borje, me gustaría hablar de algunas historias que tienen relación con el mundo del misterio, de las leyendas, las tradiciones, que todavía se conservan, ¿no? Algunas se están perdiendo, pero otras, por suerte, se conservan. Y hay una que es muy típica en muchos municipios malagueños, que es esa que nos habla del chivo fantasma o del chivo encantado. Aquí, ¿cómo se plantea esa historia? Porque dependiendo en el lugar donde se haga, pues hay como condimentos o ingredientes diferentes, ¿no? Sí, bueno, aquí se cuenta de que en una parte del pueblo se llama El Río, la Boca de la Charata, bueno, en una curva que hay ahí también, en Las Perillas, otro nombre de un término que hay ahí en el río, pues creo que salía siempre este misterio del chivo y tal. Y entonces uno que iba a ver la novia una noche, pues llevaba un capacho y de los antiguos, y en el capacho notó que pesaba mucho y que cada vez pesaba más.
y cuando ya venía aquí cerca del pueblo, pues miró a ver qué había en el capacho, un poco asombrado, y una cabeza de chivo, un chivo, pues le enseñó y dijo: mira los dientes que tengo. Entonces, claro, él soltó el capacho, salió corriendo y bueno, estuvo varios días enfermo, claro, con ese susto y ese temor, y lo contó aquí en el pueblo y tal. Bueno, esa es una cosa que yo siempre le he escuchado, es una historia desde niño. No sé si sería para asustar a quien pasaba por allí o... Claro, aquí había muchas cosas así y luego bueno, se descubrían de que eran gente o propietarios que no querían que pasaran por su parcela o no querían que le robaran la breva o los higos, los productos que tenían en claro, un tiempo que había mucha hambre, y se inventaban fantasmas, se inventaban esos bulos de que había ciertos personajes en una época, claro, de total desconocimiento e ignorancia, y que la gente pues creían en esos fantasmas, como se decía, o en esa... Era una manera de estigmatizar determinados lugares para que nadie fuera a ese sitio, sí, ¿verdad? Sí, ese es muy parecido al que me comentaba fuera de cámara de el orangután, sí, cierto, el famoso orangután, sí, que salió en Santo Peter. Entonces después se descubrió, al tiempo después, de que era simplemente un propietario que no querían que bueno, fueran allí a coger su fruta, y también parece que algún tema de faldas que había por medio también. Claro, pero lo curioso es que esa historia del orangután o el aragután, como le decían aquí, dio pie a una letra, no sé si de carnaval o... Sí. Hay todo una especie casi de poesía, ¿no? Sí, sí, aquello fue muy famoso en aquellos años. Incluso en un baile alguien se vistió con una piel de cabra y tal. Entonces, en un baile que había de los antiguos, de baile de la rueda y tal, donde habían mujeres, habían hombres, pues en un cortijo de allí de Santo Peter, del término del Borges, pues alguien se vistió de piel de cabra y tal, y hizo una máscara, parecía un orangután, y entonces se escondió, pagaron la luz y él fue, y la gente que iba tocándolo, pues claro, aquí está el orangután, ¿no? Sí. Y todo el mundo chillando, y aquello hubo un escándalo muy grande, y después pues le sacaron esa canción que dice algunos poetas del pueblo en una cancioncilla del carnaval. Claro. Que decían: por el cerro Santo Pita ya no se puede pasar, porque en el lagalor pica y han visto un orangután. Es un bicho muy feo, dice una muchacha que lo vio, que fue a partir almendra debajo de un pizarrón. Qué bueno. ¿Y tú descartas en este tipo de historias como la del orangután, la del chivo fantasma, la posibilidad de que realmente haya ocurrido algo sobrenatural? Pues tú lo enfocas siempre a una explicación lógica, que además era habitual, ¿no? ¿Cuántas historias he escuchado de un supuesto fantasma que se aparecía en no sé dónde, en cualquier pueblo, pero el fantasma con su sábana, que es el fantasma de manual, y era lugares donde la gente iba a mantener relaciones sexuales y por lo tanto querían también estigmatizarlo? Pero siempre hay que descartar esa posibilidad de algo sobrenatural, o puede que en algunos casos realmente estemos equivocados y haya pasado algo extraño y quizá ese orangután era un ser raro o el chivo fantasma existió. ¿Tú lo descartas? Bueno, en aquel tiempo la gente por supuesto que creía. Sí. La gente creía, y yo de niño pues incluso me lo creía, porque es que todavía se seguía con esa leyenda de que había que gastar mucho cuidado cuando se pasaba la curva del paraje este concreto de Las Perillas. Entonces es verdad que yo de niño, si he pasado por ahí, pues todavía tienes un poco de recelo. Sí, a veces estos misterios servían también para que los niños no cruzaran determinadas zonas, ¿no? De hecho, en España era muy habitual en siglos anteriores hablar de, creo que era el carruaje de la muerte, un carruaje oscuro, que quizás o el tío Mantequero. O el tío Mantequero, que existieron, pero que muchas veces era también un invento, o se utilizaba ese invento para que los niños no se separaran mucho de la casa o del poblado. Me lo decía mi madre y yo lo he escuchado en muchas madres.
chavales, no te vayas por ahí que viene el tío Mantequero. El tío Mantequero, claro. Y entonces, claro, el tío Mantequero aquí en el Borja era muy famoso y supongo que en muchos pueblos de Málaga, claro, ¿no? El tío Mantequero. Hay otra historia que también te pillo un poco de cerca porque conoces bien la zona, Peñagorda, y se habla de esa tradición en la cual se decía que el domingo de Ramos no había que ir a la fuente a lavar la ropa, ¿no? Y parece que una mujer sí lo hizo, fue a lavar la ropa, y hay quien dice que se convirtió en estatua, quien dice que todavía ocurren cosas raras en ese lugar. De este caso, ¿qué conoces? ¿Qué sabes? Sí, yo he escuchado también que la Peña Gorda, sí, la Peña Gorda es también a la salida del pueblo, hay un arroyo, el arroyo Gaitán, y ahí hay una peña que, bueno, dicen que esa peña todavía se escuchan voces el domingo de Ramos porque estaba prohibido ir a lavar ese día, y una muchacha pues fue a lavar y se quedó petrificada, se quedó como allí ya para siempre, como en un mármol, ¿no? Y que, bueno, se escuchan todavía, si se pasa por ahí el domingo de Ramos, se escuchan todavía las voces de esa mujer que está ahí como una estatua, ¿no? ¿Esto solo lo podemos considerar como tradición o hay gente contemporánea que diga, oye, yo pasé por allí y escuché algo raro? ¿O tú no conoces a alguien? Bueno, últimamente ya se habla menos de esto, pero claro, hace años pues todo el mundo sabía de esta historia, escuchaba, y bueno, habría que probarlo, pero sí, ha sido una... Si le preguntas a cualquier persona mayor de aquí, te va a contar esa historia. Y suelen creer de que eso era así, sí, las personas mayores creen todavía eso. Claro. Creen que pasó. Hay otra historia muy común también con otros municipios. Aquí lo hemos reflejado en la figura de San Gabriel, aunque en otros lugares son otras imágenes de un Cristo, de una Virgen, que al parecer fue robado por gente de otro municipio, y de pronto la figura empieza a cobrar un peso, vamos a decir en este sentido, y no pudo ser trasladada a ese otro municipio. Sí, es una historia muy común en muchos pueblos. Aquí, además, con la rivalidad que hay, o que ha habido durante siglos con el pueblo de Almarcha, todavía, bueno, pues ese mito, esa historia coge más interés, porque aquí estamos a 2 kilómetros de Almarcha, bueno, en carretera, en línea recta a 1 kilómetro. Y lo que es aquí, los 5 puentes que divide el río, aunque nuestro término llega un poco llega más cerca de Almarcha, nuestro término, pero bueno, los 5 puentes, digamos, divide a los 2 pueblos. Y bueno, se cuenta de que los de Almarcha quisieron llevarse el santo de aquí, y ya se hizo muy peso, y que de los 5 puentes no lograban pasar, y entonces tuvieron que otra vez traerlo para acá. Bueno, ellos cuentan casi la historia contraria, pero ¿no? al revés, ¿verdad? Al revés. Claro. Curioso con el Santo Cristo de la Banda Verde, que para ellos pues muy milagroso, y para aquí también. Entonces, bueno, es una historia muy común que la religión pues siempre es una forma de coger también nacionalismo, y como yo llamo, el nacionalismo de vía estrecha, el localismo, ¿no? Sí. Y ese nacionalismo, pues aquí en el Borja ha estado hasta hace poco, y en Almarcha también, porque eran 2 pueblos muy rivales, y además muy curioso, porque son 2 pueblos totalmente diferentes en sus costumbres y tradiciones. Es curioso, están al ladito, ¿no? Sí, exactamente, que a 1 kilómetro de distancia, yo creo que es de un estudio sociológico para saber por qué hay esa diferencia entre 2 pueblos que están tan cerca. Y pongo 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, en la Almarcha hubo un tiempo que hasta para ir al campo, y todavía hay algunos que lo vemos, en el Borges se lleva la comida en un canasto, bien de vareta de olivo, o bien de vareta, suele ser siempre, pero vaya, o de caña, pero en un canasto. En Almarcha esa tradición no la hace, se le lleva la comida en una talega de trapo, de tela, fíjate. Pero es que incluso en Almarcha hubo un tiempo donde los del Borges compraban burra y ellos compraban burro. No compraban el mismo. Qué curioso. Pero es que además, a la hora de levantarse y de acostarse, es totalmente diferente. En Almarcha hay una tradición, una costumbre de levantarse muy tarde y acostarse muy tarde, claro está. Sí. En el Borges al contrario. En el Borges somos más madrugadores, y claro, por supuesto, nos acostamos antes. Claro. Esto todavía se hace evidente en algunos casos.
por ejemplo, cuando hay una actuación cultural y tal, y que van a actuar en los dos pueblos, primero siempre viene el Borges porque dicen, bueno, en Almarcha no hay problema porque claro. Vamos a empezar muy tarde. Exacto, claro. Exactamente. Pero es que incluso a la hora de ir a trabajar, los de Almarcha iban a trabajar muy tarde. Claro, te los podías encontrar a las 12 del día, claro. A las 11, con el burro, con sí. el caballo, para el campo. Claro, después por la tarde, de noche te venían, era ya noche cuando venían de trabajar. Claro. Cuando lo del Borges, pues claro, al amanecer del día van a trabajar y ya regresan temprano. Cuando el sol se tapaba o antes de taparse sí. el sol ya venían. Claro. Entonces, así como esa, otra serie de cuestiones claro. que bueno, somos en el tema cultural. Almarcha todavía mantienen más las tradiciones de la zambomba, la de la rueda, tradiciones de ese tipo, mientras que el Borges pues un poco más los verdiales, tiene otro tipo. Los verdiales de Almarcha, por ejemplo, nosotros tenemos un verdial que es bueno, tocamos más por la parte de Comares, estamos más relacionados con el verdial de Comares. Almarcha, sin embargo, tiene un estilo propio, que es muy parecido a los fandangos de Vélez Málaga, sí, a un tipo de fandango que tiene Vélez. Entonces, fíjate, a 1 kilómetro, como incluso nuestro folclore, sí. Ellos... El baile de la rueda y el cante también es distinto. También, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos el estilo este de... Dicen que el Borges es muy feo porque no tiene balcones, pero tiene una mosita que roba los corazones. Fuego, carbón, maquinita, fuego que se apaga el tren. Bueno, ese estilo, Almarcha no suele darle ese tono, le dan otro. Claro. Otro tono que ahora no recuerdo muy bien, pero es otro tono totalmente diferente. Bueno, da la impresión de que por esa rivalidad hacéis las cosas para llevaros la contraria. Sí, uno y otro, puede ¿no? ser. O que estos pueblos han estado también en el tono de voz, aunque también, ya se está perdiendo. Sí. Pero Almarcha tiene muy definido un eco, como le llaman aquí, el eco, pero vaya, cómo hablan, le dan una tonalidad diferente sí. A las palabras, incluso tiene palabras que nosotros aquí pues se dicen de una manera y otra. Claro. Y entonces, bueno, sí, es muy curioso, muy curioso. Y una última cuestión relacionada con el misterio, con las leyendas, aunque no se sabe casi nada, ¿no? Pero tenemos ese monte del Santo Pítar, que pertenece a Málaga capital, creo, a los montes de Málaga, sí. Pero que hay una parte que colinda con el Borges, ¿no? Me parece. Sí, bueno, porque la gran parte del monte es del Borges. Del Borges hay rutas de senderismo que se hacen hacia la cima. ¿Por qué se llama así? Porque creo que se habla de un santón, ¿no? Que pudo haber habitado en la parte alta de ese cerro. Efectivamente, sí. Parece que había como un santón y bueno, se llamaba a la hora de tocar, a la hora de la oración, santón, pitar, o pita, santón, pitar, y ya ahí santón, pitar, y se quedó ese nombre que nosotros decimos Santo Pita, pero que en realidad el nombre suyo es Santón Pitar. Sí, sí. Y de eso no hay ningún tipo de crónica, nada no por hay escrito, crónica de que existiera realmente ese santón, ¿no? Aunque era muy habitual en los moravitos. Pero se suele contar, sí. El día que te acerques al Borges, disfruta de sus calles, disfruta de su iglesia, de sus gentes, de sus fuentes. Pero si eres una persona asustadiza, ya sabes qué lugares no tienes que visitar, porque ahí te podrías encontrar con seres extraños o con almas errantes. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.